Gracias, SpainCloud, por tenerme aquí, por darme esta oportunidad de hablar un poquito de mi libro, ¿no? Y de contaros un poco la experiencia que he tenido en un equipo gestionando más de 100 pipelines sin volvernos locos, porque al final lo que queremos es dormir bien por las noches, que no falle nada y a ser posible irnos de vacaciones, que era lo que queríamos todos. Y os voy a contar cómo conseguimos llegar a esta cifra de más de 100 pipelines y cómo, de dónde veníamos, qué cambiamos y qué conseguimos haciendo todo eso. Entonces, bueno, lo mismo, lo primero para todo el mundo, para quien no me conozca, Rubén J. García, me podéis encontrar en LinkedIn, me podéis encontrar en YouTube, me podéis encontrar en 1000 sitios por ahí y bueno, contar un poquito que llevo más de 20 años desarrollando software, o sea que ya he hecho algunas cosas. Llevo más de 10 años usando AWS, desde EC2, que empecé en EC2 hasta el día de hoy que uso un montón de servicios y cada día más, ¿no? Y ahora con temas de IA estoy bastante metido. He sido CTO en un par de empresas y en algunas empresas con más de 15 personas a mi cargo, con equipos bastante grandes de tecnología. Y también soy Community Builder, AWS Community Builder, que bueno, es un programa de AWS en el que los que difundimos contenido o damos charlas o estamos activos en redes sociales hablando de AWS, pues nos dejan acceso prioritario a ciertas cosas, a saber el roadmap de ciertos servicios, también nos dan créditos para que podamos investigar y podamos seguir difundiendo todo esto. Y también soy instructor autorizado por AWS, es decir, que si alguno necesita en su empresa alguien que vaya a darle un curso de AWS desde AWS, pues nos llaman a uno de los instructores autorizados de AWS. Somos certificados, por supuesto, en un montón de distintos, pues, Solutions Architect, DevOps, etcétera. Y cada uno, pues, damos una parte de esos temarios. Y bueno, pues ahí os lo dejo para que sepáis también que cuando vayáis a pedir a alguien que os vaya a dar un curso en AWS, que sepáis que todos van a ser autorizados. Y si no son autorizados, pues no tendrán detrás el logo de AWS y lo que os cuenten, pues a lo mejor no es tan bueno como debería ser. Pero bueno, entiendo que habréis hecho un research antes. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a ver el reto inicial. Os pongo en contexto un poquito de dónde partíamos y qué es lo que teníamos y lo que queríamos conseguir, ¿no? Bueno, lo primero, teníamos toda infraestructura en Terraform, pero el problema que teníamos además es que era infraestructura en Terraform en el que teníamos distintas versiones, no solo ya de Terraform, que es bastante tedioso, sino que teníamos además infraestructura en distintas versiones de pues había unos pipelines que tenían una versión que se había hecho con una versión 1 de ese código, otros con una versión 2 de ese código. Había bastante jaleo y muchas veces actualizar esos pipelines era bastante costoso porque no sabíamos muy bien lo que iba a hacer. Y ya sabéis que no hay nada más que dé más miedo que hacer un Terraform Apply porque no sabes muy bien lo que va a pasar. Yo siempre prefiero CloudFormation, pero con Terraform he trabajado muchos años también. Como os decía, tenemos versiones inconsistentes en distintos proyectos y eso nos genera bastantes dudas a la hora de intentar actualizar algo y lo que queríamos era saber si este proyecto está en esta versión, dónde vemos en qué versión está. Luego, por otro lado, si este proyecto lo subimos a la siguiente versión, ¿qué implicaciones tiene? Porque todo esto estamos hablando de un sistema que daba soporte, bueno, eran más de 300 clientes los que lo usaban, pero esos clientes al final no son 300 usuarios, sino que clientes significa que tienen más gente por debajo y, bueno, era un sistema bastante grande y tenemos bastante incertidumbre a la hora de cambiar versiones y demás. Luego teníamos también un problema y es que había una alta dependencia del equipo de infraestructura, de lo que se llama DevOps, en el que cada vez que teníamos que hacer un cambio de pipeline, los developers necesitaban una nueva funcionalidad o cualquier cosa de esa, al final siempre tenían que hablar con infraestructura, tenían que hablar con el equipo de infraestructura para que hiciese esos cambios. Es decir, que el equipo de infraestructura al final se convertía en un cuello de botella en el que todo pasaba por ellos y en el que cualquier cambio implicaba que este equipo de infraestructura tuviese que estar encima, ¿no? Si algo se caía, si algo no funcionaba, si algo necesitamos que funcionase mejor, pues todo pasaba por la parte del equipo de infraestructura y esto, pues en una empresa pequeña, en el que el equipo de infraestructura es pequeño,
nos hacía muchas veces no dar el servicio que queríamos a nuestros propios desarrolladores, ¿no? Eso era el reto que teníamos y como punto de partida teníamos varios módulos dentro de Terraform en el que teníamos módulos en el que, por ejemplo, teníamos un módulo para los servicios serverless, teníamos un módulo para los servicios de una API, teníamos un módulo para servicios de background, teníamos un módulo que eran servicios que eran lambdas, ¿no? Que corrían por eventos y nada más. Teníamos un montón de módulos, pero cada uno de estos módulos, la lógica de despliegue era totalmente distinta. Unos usaban SAM, otros usaban directamente eh, iba a decir CDK, no, Terraform, todavía no teníamos CDK. Otros usaban Terraform, otros usaban directamente un despliegue más manual. Eh, bueno, la verdad que teníamos, voy a poner el webinar chat por aquí por si tenéis algo. Por ahí teníamos un montón de cosas. Por aquí me dice Andrés Sánchez, DevOps no es infra. Efectivamente, a eso voy, pero todo el mundo llama DevOps a infra y eso no es infra. Por eso ahora os contaré. Plantillas legacy y dificultad para evolucionar. Esto era otra de las cosas que teníamos. Teníamos plantillas bastante antiguas que queríamos evolucionar y el problema que teníamos con estas plantillas es que eran plantillas en las que llevaban mucho tiempo, años, perdón, años en las que estaban ahí las plantillas y en las que teníamos un problema a la hora de evolucionar, como os decía, que no sabíamos qué iba a pasar porque no sabíamos exactamente los cambios que íbamos a introducir y si esos cambios iban a hacer algo o no. Luego, aparte, teníamos otros problemas con el entorno de dev que no me voy a meter en esta charla, pero eso nos hacía que cada vez que tuviésemos que actualizar un pipeline, nos daba bastante miedo de qué implicaciones iba a tener esto cuando le diésemos al subir, ¿no? Y luego también teníamos una elevada curva de aprendizaje. Teníamos plantillas en Terraform que estaban compuestas con templates hechos en Jinja, que es un template para, bueno, es como plantillas para Python. Eh, Luego teníamos módulos que usaban otros módulos que se componían en tiempo de ejecución. Bueno, era bastante complejo de hacer todo esto. Era algo que está hecho muy ad hoc para lo que teníamos y era algo que a los desarrolladores les costaba mucho, pero mucho entender toda esta parte y lo que queríamos precisamente era eso, ¿no? Quitar toda esa parte, toda esa carga del equipo de infraestructura que no tuviese que hacer todo esto. Entonces llegamos y cuando llegué yo, mi primer reto era, vamos a hacer que esto sea un poquito mejor, que esto vaya un poco más estándar para todos y empezamos a usar CDK. ¿Por qué usamos CDK y dejamos de usar, en este caso, Terraform? Lo primero, empezamos a usar CDK porque nuestro entorno era 100% AWS. Entonces, si tu entorno es 100% AWS, tiene mucho sentido que uses CDK, tiene mucho sentido que te centres en esta herramienta porque aparte de que por debajo compila directamente a CloudFormation, lo que vas a conseguir es que tengas otras herramientas como los hot swap, como que tengas herramientas de desarrollo local, puedes probar tus lambdas incluso en local con CDK, puedes probar una API Gateway en local, o sea, tienes un montón de herramientas que te permite CDK que por ejemplo con Terraform no podríamos haber hecho. Lo que hicimos fue una estrategia progresiva de migración. Cogimos primero las partes más fáciles de migrar y empezamos a migrar los servicios que eran más sencillos, ¿no? Pues los servicios que eran serverless eran mucho más fáciles porque al final era solo una lambda o era una lambda con una Dynamo, algo así más pequeñito y empezamos a migrarlo a código CDK. ¿Cómo hicimos esta migración? Pues lo que empezamos a hacer con esta migración fue coger ese mismo código y hacer construct o constructos, si lo queréis en español, que lo que nos permitía era poner ese mismo código, pero reutilizarlo de tal forma que en la siguiente migración, lo único que tuviésemos que poner es el código fuente de la lambda y si tenía una tabla, ponerle el nombre de la tabla y ya está, pero que no tuviésemos que rehacer todo de cero, ¿no? Empezamos a hacer pequeños constructs que eran propios, propios nuestros, los que íbamos poco a poco ampliando esas capacidades, ¿no? Pues si había un construct que tenía además API Gateway, pues lo que le hacíamos era un construct que tuviese una API Gateway, pero que fuese transparente para el desarrollador. Luego, como os decía, teníamos estos módulos que eran compartidos y reutilizables en los que empezábamos ya a poner piezas, porque el CDK lo bueno que tiene es que puedes reutilizar todo
Y lo que íbamos haciendo es como poniendo piezas de Lego, ¿no? En la que teníamos, pues por un lado, el construct de API Gateway, pues lo poníamos ahí. Pero además es que necesito que esto se comunique con nuestro Event Bus, pues le poníamos la pieza de Event Bus. Además, todo esto queremos que esté por encima con una API Gateway, pues lo poníamos por encima de la API Gateway. Además, queremos que esto tenga acceso a la base de datos nuestra, pues se lo poníamos. Y además queremos que esto pues tenga por detrás un S3 para poner en un frontend una aplicación con CloudFront. Pues le poníamos todo eso y automáticamente nos generaba las direcciones DNS en la host zone, etcétera. Entonces, todo esto lo que fuimos haciendo en el equipo de infra es creando estos constructs reutilizables y esto lo hacíamos para tres entornos. Entonces, lo que hacíamos era cada construct que teníamos son independientes, pero los servicios lo que les poníamos era un archivo de configuración en el que cada archivo de configuración tenía la configuración específica para cada uno de los entornos. ¿Vale? Es decir, tenemos el entorno de dev y tenemos un fichero de configuración, un JSON en este caso, en el que poníamos la configuración de dev, ¿no? Pues cuál es el nombre de la tabla, cuál es el nombre del bucket, si necesitábamos, ¿no? Cuál es el ID de no sé qué. Todo esto lo íbamos haciendo. O, por ejemplo, cuántos nodos necesitamos si es un servicio de CS, cuántas instancias necesitamos levantar, cuántas tareas, cuánta memoria necesitamos, etcétera, etcétera. Todo esto lo teníamos parametrizado para tres entornos. Y lo único que hacíamos era cada vez que se levantaba un nuevo pipeline, le decíamos, este pipeline es para dev, este pipeline es para prod, este pipeline es para staging. De tal forma que si hubiésemos necesitado un entorno nuevo, que se estaba proponiendo hacer un entorno nuevo que fuese como un backup, pues sería súper sencillo porque directamente creamos un fichero de configuración nuevo y todo el código era exactamente el mismo. Ahora, ¿cómo conseguimos tener más de 100 pipelines? ¿Qué es lo que hicimos para ello? Cada pipeline iba a definir su propio, perdón, cada microservicio iba a definir su propio pipeline, ¿no? Esto lo que nos daba era que cada servicio construyese no solo lo que necesitaba para funcionar, sino también la forma de desplegar. Lo hacíamos al principio con repositorios separados, pero la idea era hacer al final monorepos, en el que tendríamos tanto la infra como el servicio juntos y que al desplegar todo, al desplegar me refiero al hacer un push dentro del repositorio, si solo cambiamos la parte de infra, pues que se hiciese una nueva construcción, pero si cambiamos la parte de código, que solo se actualizase el código. De esta forma teníamos como dos opciones, y además con la versión 2 de Pipeline se puede hacer esto, ¿no? Basado en qué path estés usando, el path 1, por ejemplo, infra, el path 2, source, pues que haga una cosa o otra, un tipo de build u otro. Un ejemplo muy sencillo que lo vais a ver. Si yo estoy desplegando, por un lado, la infraestructura en la que creo un bucket, un CloudFront Distribution, etcétera, lo que necesito es que CloudFormation haga todo eso. Pero si lo único que estoy haciendo es actualizar los archivos fuentes que se van a ver dentro de ese frontend, a lo mejor lo único que quiero es que se actualice lo que hay en el bucket y que me haga una invalidación de caché en mi CloudFront Distribution. Eso tarda bastante menos que si tengo que hacer todo a la vez. Vale, entonces, con esto es lo que hacíamos con estos pipelines de pipelines versión 2, hacíamos esta división. Además, gracias a que teníamos los construct, hicimos construct de pipelines, de tal forma que cada desarrollador ya era el que creaba su pipeline. ¿Vale? Cada desarrollador era el que estaba haciendo la parte de operaciones también. Y aquí es donde metemos la cultura DevOps. ¿Vale? Por eso decía antes, infra DevOps lo ponía entre paréntesis, porque muchas veces cuando se pide en una oferta de trabajo, necesito un DevOps. No necesitas un DevOps, necesitas alguien de infra. El DevOps es una cultura de empresa, no es un puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, lo que hacíamos era, te damos un construct que es totalmente estándar, que lo único que tienes que poner tú es un archivo de configuración dev, un archivo de configuración producción, un archivo de configuración staging, donde le pones lo que necesites, y esto tú cuando lo subas, automáticamente se va a generar ese pipeline, se va a generar infraestructura y tú no te tienes que preocupar de nada. ¿Vale? Esto, lo que hacíamos, y era el primer cambio, era cambiar la mentalidad de la empresa y empezar a ser una empresa ya de cultura DevOps, en la que tú no solo eras responsable de desarrollar,
sino que lo que estabas haciendo también era ser responsable de que esto llegase a producción, de que tú vieses desde que nacía tu servicio en tu ordenador hasta que se ponía en producción. No tenías que saber, evidentemente, de pipelines, no tenías que saber de todo esto que hablábamos, pero al menos eras responsable de que lo que está en tu ordenador funcione también desplegado. Y ahora veremos alguna de las cosas más. Lo que hacíamos también era un versionado aislado por entorno, lo que os decía, ¿no? Pues un entorno de dev de una forma, un entorno de staging de otra y un entorno de producción de otra. Entonces teníamos aquí ya, empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Diciendo, bueno, estamos consiguiendo que los desarrolladores se metan más en parte de operaciones y que no haya solo un equipo de infra que sea el que se ocupe de todo. Porque si el equipo de, perdón, si el equipo de infra se ocupa de todo, lo que teníamos era un cuello de botella que había dos formas de solucionarlo. Una, o meter más gente, o dos, que el que estaba solo estuviese haciendo esto. Y evidentemente el equipo de infra se tiene que dedicar a hacer otras cosas, aparte de desarrollar pipelines, etcétera. Como os decía, empezamos a introducir la cultura DevOps en toda la empresa y aquí, cuando los desarrolladores empiezan a desplegar y a crear su infraestructura, empiezan a tomar la palabra que me gusta mucho en inglés, que es el accountability, que en español no hay una palabra que lo exprese tan bien, ¿no? Tú eres el que tiene la última palabra de que esto funcione bien, tú eres el que tiene que hacer que esto funcione bien, tú eres el que tiene que, cuando lo pone en producción, velar porque esto vaya bien, y si no va bien, eres tú el que tienes que solucionarlo. Evidentemente, si el problema era del construct que estaba mal hecho, pues el equipo de infra se ocupaba de arreglar eso. Pero si el construct estaba bien, era problema de que o no habías hecho tú bien la parte de Docker, por ejemplo, o no habías configurado bien tus entornos, o no habías hecho alguna comprobación de que el synth estuviese bien, o mil cosas. Pero ya tenías ahí tú la parte en la que no solo eres responsable de que tu código funcionase, sino de que tu código se desplegase. Y esto es cultura DevOps, ¿vale? Lo siguiente que conseguimos es, evidentemente, reducir los tickets que les llegaban al equipo de infraestructura, porque teníamos, como decía, un cuello de botella, al final solo había una persona en el equipo de infraestructura, y lo que queríamos era reducir la carga de tickets de esta parte, ¿no? Para que se centrase en qué? Pues que se centrase en otras partes de crear nuevos servicios, crear nuevas infraestructuras, crear más cosas. Y lo último era que conseguíamos al final tener más velocidad y más autonomía. Conseguíamos que los despliegues fuesen más rápidos porque no dependíamos de que hubiese una persona que aplicase los cambios en infraestructura, sino que automáticamente ya todo el equipo de desarrollo también tenía esto. Y además conseguíamos autonomía en el caso de que ya no hacía falta llamar tanto a la persona de infraestructura cuando había un problema, porque muchas veces los problemas eran problemas de configuración nuestros me refiero a los desarrolladores, ¿no? De que no habías hecho algo bien, sino que además conseguías entender. Y esto es lo principal que yo quería hacer dentro de este equipo. Lo que quería es que todo el mundo entendiese de AWS. No que fuesen expertos, sino que entendiesen de, oye, cuando tú estás haciendo esto no corre en tu ordenador y ya está. Esto se sube y esto se despliega en un entorno cloud y ese entorno cloud tiene un montón de piececitas. Entonces tú tienes que ser capaz de entender que lo que tú estás haciendo va a generar un pipeline que va a hacer que se despliegue y que ese despliegue va a hacer que funcione en un cloud y que si ese despliegue está fallando porque tú no lo haces bien, tú eres responsable también de que eso funcione, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el gran avance que conseguimos, que era integrar la cultura de desarrolladores con la cultura de operaciones, lo que es un DevOps de verdad, pero de verdad DevOps, no lo que se llama por ahí DevOps, que al final DevOps es hemos montado Jenkins. Eso no es DevOps, ¿vale? DevOps es esto, que los desarrolladores lleguen a entender y lleguen a construir la infraestructura que están subiendo. El impacto en el equipo de infra, bueno, pues lo primero, menor carga operativa, como os decía, conseguimos que hubiese muchos menos tickets de la gente de desarrollo hacia el equipo de infra. Por lo tanto, ¿esto que nos dio? Pues que el equipo de infra se pudiese centrar en lo que tiene que estar centrado un equipo de infraestructura cloud, que es seguridad, lo primero. Observabilidad, lo segundo, ver que todo va bien y ver más métricas, meter más métricas, más log, al final tener más trazas
Y por último, evolución. Si antes el 80% del tiempo estaban centrados en temas de pipelines, de problemas, de despliegues, etcétera, y ahora les hemos reducido eso a un 20, pues vamos a conseguir que nuestra seguridad sea mejor, que podamos evolucionar nuestra plataforma, que podamos incluso crear nuevas plataformas o nuevos servicios basados en, pues ahora que está la inteligencia artificial, ¿no? Pues meter cosas de IA o meter nuevas herramientas que nos den mayor observabilidad de ciertos procesos. En fin, lo que tiene que hacer un equipo de infra, ¿no? Que es centrarse en estos tres pilares, que es lo básico. Y se empezó a ver ya no como el equipo de infra y el equipo de desarrollo, sino ya como todos somos un equipo y todos tenemos que ser los que nos hagamos cargo de que todo funcione. ¿Vale? No esto de, no, es que en mi local funciona. Muy bien, pero es que no vamos a poner tu local para que entren los clientes, ¿sabes? Esto tiene que funcionar en el cloud. Y no, es que esto es de infra, ¿no? No, es que el problema es que está fallando el pipeline, eso no es mío. No, no. Todo es de todos, el producto es de todos y todos tenemos que hacer que funcione, ¿vale? Entonces, esto es lo que queríamos conseguir con esta parte de CDK. La conclusión que saco de todo esto y los aprendizajes que nos llevamos, lo primero es que CDK lo que nos da es escalabilidad. Es lo que te da, ¿vale? Tú haces código una vez y ese código lo puedes reutilizar 200 veces. En nuestro caso, más de 100 veces para pipelines, pero teníamos un montón de código que reutilizamos en otras 1000 cosas. Eso es lo primero. Es decir, es una palanca brutal para, para hacer cualquier cosa. La autonomía no es caos, ¿vale? Porque eso muchas veces lo que la gente en grandes empresas, sobre todo yo lo he visto, que he estado muchos años en consultoría, lo que no quieren es que los equipos sean muy autónomos, siempre tienen que pasar por un equipo de seguridad, un equipo de infra, un equipo de X, pero no, es que al final es eficiencia, ¿no? Porque lo que queremos es que seamos los más eficientes posibles y no estar pasándonos la pelota de uno a otro. Te pasas, no, esto para infra y los de infra, no, es que esto es seguridad, no, es que esto es comunicaciones, ¿vale? Se van pasando la pelota y al final para resolver un problema que se puede resolver en 15 minutos se tiran 2 días. Y esto lo he visto porque yo os digo, he estado 15 años en consultoría y he estado en empresas muy grandes y cuanto más grande, más capas hay y al final nadie es responsable de nada. Vamos a ir al revés, ¿no? Cada uno es autónomo y la autonomía también le da lo que queremos los desarrolladores al final, ¿no? Que nos dejen hacer nuestro trabajo bien y que nos dejen incluso innovar. Eso es lo que queremos. Y por último, empoderamiento técnico, que esto es lo que hablaba yo ahora, ¿no? Estamos empoderando a esos desarrolladores a que no solo hagan su código, sino que además lo puedan llevar a producción. Y además les estamos dando herramientas para que ellos sean mucho más eficientes. Por lo tanto, van a poder hacer más en menos tiempo, porque ya no van a estar pendientes de que el de infra les responda, de que esto funcione o no, sino que ellos mismos son capaces de hacer esta parte, ¿no? Empoderamiento técnico, escalabilidad, es fundamental. No sé si tenéis alguna duda aquí antes de que continúe con esto, porque os contaré ahora otra cosa, si tenéis alguna duda, pero vamos, resumiendo mucho es, deja hacer a tus desarrolladores su trabajo, dales herramientas para que lo puedan hacer bien, y con esto lo que vas a conseguir es que los desarrolladores sean más felices, porque, seamos sinceros, los que sois desarrolladores, no nos gusta pegarnos con los de infra para que nos creen un CloudFront o que nos creen un no sé qué, o que nos falle un pipeline y que no seamos capaces de arreglarlo. Eso desmotiva bastante. José Manuel dice que cómo gestioné la parte de seguridad. Por ejemplo, el riesgo de que la persona de desarrollo sea la misma que su aplicación, gestión de permisos, contraseñas. Bueno, todo esto se gestionó con, como os digo, con constructs reutilizables. Esos constructs estaban basados en temas de seguridad nuestro. Por ejemplo, tú cuando querías hacer un CloudFront, ese CloudFront estaba basado en seguridad, ¿no? Pues quitando los headers que hacen, que te pueden dar algún problema de cross-site scripting, o poniéndoles delante un WAF automáticamente, o encriptando todo directamente. Cuando tú creabas una cola SQS, esa cola SQS usaba KMS por detrás, pero tú no tenías que activarlo, ¿vale? Nosotros te decíamos, tienes que usar esta cola SQS, que tiene además una dead letter queue por detrás. O sea, está todo configurado para que tú digas, yo necesito una cola, ¿vale? Pero esa cola ya está basada en los buenos términos, en las buenas prácticas de seguridad, de monitorización, todo estaba monitorizado. Tú decías, quiero poner un servicio, ¿no?
y tú ponías un servicio, ese servicio, tú solo le decías cuál era tu imagen Docker o si la tenía que construir de local, y por detrás ya se configura automáticamente las alarmas, se configura automáticamente que cuando hubiese un error no llegase al canal de Slack, que si intentabas abrir un puerto que no estaba hecho te da un error y ni siquiera compilaba. Es decir, que todo eso teníamos buenas prácticas para que los desarrolladores no pudiesen hacer nada mal y que además todo estuviese metido en lo que era nuestra parte de seguridad. Yo como CTO definía las reglas de seguridad y en infraestructura pues se definían todas esas constraints de, bueno, esto tiene que ser así, los buckets tienen que estar encriptados, no puede haber ningún bucket público, etcétera. Si tú intentabas hacer un bucket público, saltaba una alarma y te decía, no puedes hacerlo, ¿vale? Esto es un poco lo que hacíamos a nivel de Construct, ¿no? Darles las herramientas que ya estaban bien, como darle un martillo que no pinche, ¿no? Que no tenga por el otro lado el este que te pincha. Pues nosotros le damos todo y con eso podían construir lo que quisieran de tal forma que se adaptaba a las reglas que teníamos que pasar, porque igual teníamos una ISO 27001, teníamos que estar certificados que todo estaba bien, pues eso teníamos que tener ciertas reglas y ellos no tienen por qué saberlas, pero la parte de infraestructura todo cumplía con esas reglas. No sé si te he respondido, José Manuel. Bueno, os voy a contar ahora lo que vamos a hacer desde Spain Clouds a partir de junio, ¿vale? Vamos a hacer un curso de CDK en directo. Os llegará ahí para más información por si lo queréis. Vamos a estar 7 días en directo haciendo este curso, por si queréis ver más de todo esto, ¿vale? Ahí tenéis el link además que os lo han puesto, del 9 al 30 de junio, lunes y jueves en directo, en el que vamos a ver fundamentos de IAC, primeros pasos, etcétera. Vamos a ver todo esto de Construct y desarrollo de infraestructura modular, que es lo que hicimos aquí, por ejemplo, en esta empresa. CDK avanzado con testing, multientornos, cómo desplegar. Teníamos una cuenta de despliegue que era la que despliega a todos los demás, ¿vale? Teníamos toda la parte de pipelines, la vamos a ver también en el curso en directo de cómo crear pipelines automáticamente, cómo hacer pipelines que muten, etcétera. Y se hace un proyecto final en el que vosotros decidís qué proyecto final queréis hacer y todo esto, pues yo estaré como un profesor y os corregiré y os daré buenas prácticas, etcétera. Todo, ya os digo, es en directo, pero luego se graban las clases, las podéis ver, tenéis ejercicios, test y demás. Entonces, ahí tenéis más información y además un precio especial, como dicen por aquí, para gente del Summit. Grupo de apoyo durante todo el curso para que cualquier duda se quede resuelta. Y bueno, en el email que habrá después del Spain Cloud Summit os darán toda la información. Y cualquier duda que tengáis antes del curso también de CDK me podéis preguntar, me podéis agregar al LinkedIn donde queráis y me hacéis cualquier pregunta de esta charla o de lo que estamos haciendo. Vicente tiene la mano, sí, pero eso, pon la pregunta que quieras aquí en el chat y yo te la contesto. Y se está escribiendo Vicente. Si los constructos eran genéricos, ¿cómo lidiabais con casos de uso muy específicos? Vale, los constructos eran genéricos, pero nosotros, como te decía, nos basábamos en que teníamos unos estándares, ¿no? Entonces, si había algo que era muy específico, pues teníamos que ir a ver por qué era tan específico y si merecía la pena hacer un construct o no. Si no hacíamos construct, lo que se hacía es que esa infraestructura tenía que pasar primero una revisión por parte de la parte de infra. Y además luego teníamos otras herramientas que en el curso también se ven, ¿no? Como CDK y algunas herramientas de estas que te miraban si cumplía o no cumplía los estándares y si había algo que no se podía hacer, ¿vale? Entonces, si era muy, muy específico, evidentemente, pues lo tienes que hacer único y ya está. Pues nada, ahí tenéis un email, si queréis cualquier cosa, y si no, ya os digo, si me escribís por LinkedIn o lo que sea, pues también os puedo responder. Y eso es todo. Gracias y espero que empecéis a poner la cultura DevOps en vuestra empresa, que al final los desarrolladores lo agradecemos muchísimo, el no tener que depender de la gente de infra para hacer cualquier cosa. Eso es, bueno, me gusta mucho, Rubén. La verdad es que esto también, también me siento bastante identificado porque al final si no hay una cultura de DevOps, si no la confusión con infra y quién se encarga de qué y poner todo en orden, hasta que todo se pone en orden, luego da gusto cómo funciona.
pero sí que es verdad que teníais un caso de uso bastante complicado y creo que Sí. fue una muy buena solución. Así que, bueno, lo dicho, con respecto al curso, cualquier duda, pregunta, ahí tenéis la información en la página. La volveré a pasar luego después también. Y nada, quien esté interesado nos puede escribir, nos puede preguntar. Daniel García comenta que se supone que con la cultura de bus ya no habrá gente de infra, que todos serán Sí, todos los roles. Eso es. la gente de Se infra supone. existe, pero la gente de infra lo que hace es este tipo de cosas, ¿no? Dar las herramientas, pero no son los que van a estar desplegando, no son los que van a estar haciendo todo esto. Pero no se puede ser experto de todo. Es igual que los que son muy de infra no van a ser expertos en desarrollar, pero tienen que saber algo de desarrollo a nivel de mirar un poco de código. Pero tú no vas a ser experto en que una cola SQS tiene que tener una letter queue con la KMS, no sé qué, eso lo hace el de infra, te da a ti la herramienta, tú la pones y a correr. Pero sí que hay dos tipos de roles, lo que pasa es que empiezan cada vez a fusionarse más y eso es lo bonito, ¿no? Que al final todos hacemos un poco de todo y todos sabemos de todo. Eso es. Al final luego siempre hay especialistas, ¿no? O sea, yo no soy igual de bueno en Terraform que desarrollando en Java, que desarrollando en tal, pero sé hacer un poco de todo, que es un poco el valor añadido, ¿no? Que ya el desarrollador como tal, especial con el apoyo de la IA, ya necesita hacer más cosas que solo desarrollar porque esa complejidad casi te la han quitado y ahora tienes que saber tener tu aplicación directamente.